En las últimas horas se conoció el dato de la inflación. En estas horas se conoció el dato de la tasa de desempleo, el nivel de ocupación. Además, hubo reuniones del Consejo Superior Tripartito, para hablar de empleo, que es uno de los temas actuales en nuestro país. Estamos recibiendo con muchísimo gusto en Informe Capital al ministro de Trabajo y Seguridad Social, Pablo Mieres. Pablo, un saludo, gracias por estar acá. No, Ahora como ministro. Sí, un gusto, Pilar, encantado. Bien, antes de entrar en los detalles de números que además se conocieron en esta jornada, ¿no?, que estábamos hablando ya antes, ¿cómo te encuentra asumir este ministerio en este momento donde el empleo quizás es como la forma más dura después de la sanitaria que ha afectado a muchos uruguayos? Estamos hablando de 200.000, haciendo números redondos, en el seguro de paro. Sí. Y bueno, me encuentra en pleno trabajo con mucha intensidad. Nadie esperaba, la verdad, yo creo que hasta poquitos días antes del 13 de marzo, que es cuando se declara la emergencia sanitaria, no había conciencia en Uruguay de que íbamos a pasar por esto. Los últimos días previos al 13 ya se veía venir algo, pero siempre uno tenía la esperanza de que, pero es mundial, es una cosa, es como una especie de meteorito que impacta sobre la realidad y obviamente sobre un mercado de trabajo que ya tenía problemas, que venía con varios síntomas de deterioro, pérdida de puestos de trabajo desde hacía 2 o 3 años, unos 50.000 puestos de trabajo que se habían perdido. La desocupación había llegado al 10.5% en el mes de febrero, 48.000 personas en seguro de paro, que ya era una cifra importante, y después viene este impacto brutal que multiplica por 4 esa cifra de seguro de paro. De solicitudes de seguro de paro. Sí, en el hasta 200, y ya 200.000, ya no solo solicitudes, sino prestaciones concretas. Es decir, el Estado, el BPS, tuvo que pagar en abril 200.000 subsidios por desempleo. Es una cifra, es un récord histórico, lamentablemente, es la realidad. Entonces tenemos una situación de trabajo complicada, la reactivación ha comenzado, entonces uno empieza a mirar con expectativa, pero todos sabemos que esa reactivación es lenta y ahí viene la gran preocupación, que es cómo hacemos para tratar de ayudar a que la reincorporación sea completa o lo más completa Claro, por lo menos posible. para que no se pierdan puestos laborales de los Exacto. que hoy están en seguro de paro. Porque antes del 1 de marzo, quizás uno de los temas vinculados al trabajo era, los consejos de salarios, si se hacían, si no se hacían. Hoy ese tema no es el que está primero sobre la mesa, porque las condiciones cambiaron. Pero desgranando un poco más antes lo que fue la cifra que hoy tenemos de desempleo. Fresquita, Muy hace unas fresquita, horas, sí. exactamente esta tarde salió 10,1, 10,5, 10,6 para Montevideo, Sí. siempre más para mujeres que para varones. Sí. Se perdieron, estamos hablando en torno de 100.000 puestos de trabajo, es decir, que hoy no están. A ver, yo creo que las cifras sorprenden para los que podían esperar de pronto un incremento del desempleo significativo. Los datos de marzo son incluso unas décimas menos que en febrero. Y uno dice, pero ¿cómo? Si en marzo explotó la bomba, se suponía que iba a tener que haber un aumento del desempleo. No, el tema es ¿qué significa desempleo? Significa la gente que quiere trabajar y no consigue trabajo, está buscando trabajo y no lo consigue. Y en marzo, después del 13 de marzo, nadie estaba buscando trabajo, porque en realidad, es lógico que no haya crecido el desempleo, porque lo que sí hubo, y eso lo muestra también en la encuesta, y esa es una señal preocupante hacia adelante, es una baja del porcentaje de ocupados, de la cantidad de personas ocupadas. De gente en disposición unas de 90.000 trabajar. personas menos activas y unas 100.000 más pasivas. Es decir, gente que se retiró, ya sea del trabajo, porque lo dejó de tener, y que además no busca trabajo. Entonces, esa es la foto de marzo. Claro. Yo creo que entre abril y mayo vamos a encontrar, cuando aparezcan los números, seguramente un crecimiento ya ahí sí del porcentaje de desempleo, que todos los análisis indican que va a crecer significativamente, aunque al mismo tiempo, como se empiezan a generar los retornos a la actividad, uno tiene la esperanza de que esas 200.000 personas que estuvieron en seguro de paro en abril,
bueno, se reactiva la educación, se reactiva y todas estas sí, cosas. El comercio, que es uno de los el más comercio, golpeados. los shoppings a partir del martes que viene. Que ni siquiera es total. No. ¿Cuánto se estima o se está calculando que de esos 200.000 quizás algunos ya queden despedidos, que sea la reactivación? ¿Y cuántos puestos de trabajo van a quedar por el camino? Es que no tenemos una cifra que yo pueda dar con certeza. Va a haber un trabajo fuerte del gobierno y yo diría en conjunto con los actores sociales, es decir, con trabajadores y empleadores. Vamos a trabajar hoy en el Consejo Superior Tripartito. Dijimos que para nosotros la idea de un diálogo social tripartito por el empleo que ha planteado el PIT-CNT la levantábamos como una necesidad. Y para nosotros, de aquí para adelante, el tema central es cómo recuperamos o cómo evitamos perder más puestos de trabajo. Acá el PIT-CNT de alguna manera, bueno, tú decís que el gobierno, el Poder Ejecutivo, levanta esa propuesta de diálogo. La levantamos, sí. De alguna manera, lo vimos en la proclama de ayer, planteó claramente que, a ver si lo tengo por acá, van a defender los puestos de trabajo, compartir el tiempo de trabajo con el tiempo de seguro de paro, es decir, la rotación, reducción de la jornada de trabajo para que nadie quede afuera, aumentar los tiempos y los montos de subsidio de seguro de paro. Es decir, el foco hoy es otro. El Poder Ejecutivo hoy, la pauta que dio fue como muy acotada de prácticamente una ronda. Es una ronda corta, muy corta. Y prácticamente, sin aumento. Sin aumento. A ver, vamos a explicarlo bien para que la teleaudiencia lo Pensando en que la entender. gente se proyecta, la cantidad de gente del sector privado. Lo que nosotros decidimos es hacer un planteo de una ronda corta, la octava ronda salarial sería de un año. Eso recoge planteamientos del PIT-CNT y de las cámaras empresariales que hablaban de que no había condiciones para abrir un proceso de negociación salarial normal, que era el que nosotros queríamos impulsar cuando asumimos el gobierno y era el compromiso que teníamos. Pero cambiaron las condiciones, el mundo es otro, literalmente el mundo es otro, y el Uruguay también tiene un impacto fuerte sobre esa situación, y por lo tanto, cuando se negocia desde el punto de vista del Consejo de Salarios, es necesario tener una cierta previsibilidad de las variables económicas, porque las negociaciones son mínimo un año, máximo 3. Bueno, para tener un cálculo de mediano plazo hay que tener previsibilidad. Hoy no la tenemos, tenemos una mirada mucho más de corto plazo. Entonces era lógico un puente. Yo hablo siempre de un puente, un año, del 1 de julio de este año al 30 de junio del año que viene. ¿Y quedaron contentos? Bueno, a ver, nosotros presentamos la propuesta. Las partes se la llevaron. Vamos a recibir sus aportes, sus ideas, sus propuestas, sus críticas, etcétera. El jueves que viene nos reunimos de vuelta. Lo que tiene de contenido ese puente es, primero, obviamente, el respeto a lo acordado en los consejos de salarios anteriores, que culmina el 30 de junio, en la mayor parte de los casos, con un correctivo por inflación. O sea, esa idea de que efectivamente en estos meses se produce una pérdida de salario real en los trabajadores porque los trabajadores reciben un aumento en general a principio de año y hasta junio, hasta el 30 de junio no reciben el correctivo. O sea que vuelven al nivel adquisitivo el 30 de junio con el final de la ronda séptima. Luego nosotros proponemos que el 1 de enero haya un aumento del 3% nominal, pensando que en realidad la inflación de aquí, del 1 de julio, no de aquí, del 1 de julio al 31 de diciembre va a andar ahí, va a andar en el orden. De eso solo de esos meses, ¿no? Solo de esos meses. Pero fueron 6, si no estoy equivocada, corregime, sí. en estos primeros 6. Sí, pero las proyecciones de las consultoras, de todas, están indicando que, porque el segundo semestre, lo dicen los que saben, yo no soy economista, es que aproximadamente vamos a andar en el 3%, 3 y poco. O sea que ahí va a haber un aumento nominal que para algún sector, nosotros proponemos que aquellos que han perdido más puestos de trabajo se postergue hasta el 31 de marzo para ayudar a que de alguna manera que se no pueda reciban pagar el aumento en el 1 de enero, sino el 31 ahí de beneficiando marzo. a las empresas. Y beneficiando sobre todo, y la preocupación por no perder puesto de trabajo, porque puede pasar que si se exige el aumento del 3% haya despidos. Claro. Ese siempre es el equilibrio. Estamos hablando de sectores, por ejemplo, del turismo,
que al revés, si yo les dejo pasar la temporada, probablemente tengan espalda o un poquito más de espalda. Ahora, si el 31 de diciembre los ponemos con la espada contra la pared a un aumento, aunque sea el 3%, en fin, yo creo que ahí ese es un margen para discutir. Y el paso final es el cierre del periodo anual, donde se plantea el correctivo por inflación menos, y acá viene el punto más difícil, que es menos los puntos que se haya perdido de PBI en el año 2020. Como país global. Claro, ¿por qué? Y porque de alguna manera acá hay una situación de caída de la economía que es mundial. Hoy en las imágenes que presentábamos desde el gobierno, el PBI del mundo va a perder 3 puntos. Yo creo que el Uruguay va a andar en el promedio. Esas son las proyecciones que hay. Entonces, bueno, esto supone una pérdida, pero como además se abre la novena ronda en la misma instancia, probablemente haya acuerdos que impliquen aumentos para adelante. Por lo tanto, se puede compensar esa pérdida. Y además hay un compromiso del gobierno, yo quiero decirlo con claridad, de que esa pérdida que eventualmente ocurre en esta ronda, al final de la ronda, no en el transcurrir del año, pero sí al final, el gobierno se compromete a que se va a recuperar con el crecimiento de la economía, que seguramente va a ocurrir el año que viene. Esta situación te ha acercado como Ministerio de Trabajo más quizás a la comprensión del sector trabajador que de los empresarios, porque parecía cuando había arrancado este gobierno que estaba como más afirmado en los pedales, permíteme decir la expresión, con las empresas que con los trabajadores. Acá el sostén social o laboral del país... Hay muy buen diálogo con las dos partes. Pero quizás ha hecho ver otra mirada, ¿no? La verdad, desde que empezamos, incluso antes de asumir el gobierno, hemos tenido muchas reuniones con el movimiento sindical y con las cámaras empresariales. Y nosotros dijimos desde el principio, este ministerio pretende ser ecuánime, actuar con responsabilidad y con seriedad, sin jugar un papel de apoyo a una de las dos partes, sino ayudando a que haya un acuerdo entre las partes y que al mismo tiempo considere las dificultades que tienen todos, trabajadores, por supuesto, que están viviendo una situación muy crítica desde el punto de vista de la mantención de los empleos, y empresas, que hay empresas que están, bueno, todos los días recibimos, tanto de sindicatos como de empleadores, situaciones complicadas, en algunos casos realmente dramáticas. Entonces el rol del gobierno tiene que ser, bueno, tratar de equilibrar estas cosas. Nosotros creemos que esta ronda es muy compleja, pero tenemos confianza en que la responsabilidad de las partes es muy grande y que probablemente logremos un entendimiento para mirar más lejos y asumir que el país está en una dificultad inesperada. ¿No les acercó más a la mirada de los trabajadores? Sí, yo conozco a los sindicalistas hace muchísimos años, tenemos muy buena relación y creo que ellos expresan las reivindicaciones de los trabajadores que incorporamos y atendemos, y al mismo tiempo también encontramos que desde el mundo empresarial hay preocupaciones y dificultades que también tienen que ser entendidas. Entonces, realmente yo creo que hemos logrado un buen diálogo con las dos partes y entender las preocupaciones de un lado del movimiento sindical, del otro lado de las cámaras empresariales. Bien, nos quedan 2 minutos y yo quería preguntarte brevemente sobre, brevemente, mira qué tema, ¿no? Sobre la ley de urgente consideración, ¿no? Sí. Que toca temas laborales. Estoy hablando, por ejemplo, de criminaliza la protesta en lo que dicen las organizaciones mundiales, porque considera ilegítimo el piquete, que es una manifestación que se ha dado de interrumpir a veces el tránsito, es decir, la protesta llamada piquete, que solo existe en Uruguay. Y el derecho a huelga laboral, también hay temas, es decir, hay cambios que para el sector de los trabajadores dice, bueno, esto puede llegar a ser complejo también. A ver, yo creo que desde el punto de vista laboral hay 3 puntos neurálgicos. Uno, que no genera mayor problema, que es decir, bueno, vamos a instalar un comité de expertos para llevar adelante un proyecto de reforma de la seguridad social, donde además se dice en el texto que va a estar integrado por expertos con distintas sensibilidades
políticas y sociales para tener una mirada Sí. realmente plural. Eso ni se puso a discutir. No, después tenemos, y se votó por unanimidad, Por eso. creo, tengo entendido. Hay un artículo sobre el derecho de huelga que no afecta al derecho de huelga, lo digo con total convicción. Lo que hace es incorporar la importancia del derecho del trabajador no huelguista a trabajar y de la dirección a acceder a la empresa. Es algo Eso muy difícil a veces de cumplir en la práctica, ¿no? No, la huelga se puede realizar perfectamente y no está afectada a tal punto que es textual el artículo. Está copiado de una resolución de la OIT, del Comité de Libertad Sindical, y que uno de los especialistas de OIT que estuvo en el Parlamento dijo que estaba en línea con el pensamiento de OIT. O sea que ahí no hay, lo que hay sí es un freno a las ocupaciones, que ya estaban prohibidas durante los gobiernos del Frente Amplio en el sector público. Yo les decía, miren, hasta ahora los trabajadores de la educación Lo que no quiere decir que esté bien. pública tienen menos derechos que los trabajadores de la educación privada, y lo mismo los bancarios, por ejemplo. Entonces, no quiere decir que esté bien, pero nosotros en la campaña electoral, todos los partidos que integramos ahora la coalición de gobierno, dijimos que íbamos a legislar en el sentido de impedir las ocupaciones. Los piquetes, también existe un decreto aprobado por el gobierno de Frente Amplio que prohíbe los piquetes cuando obstaculizan la libre circulación de bienes y servicios. Se aprobó en oportunidad de que ocurrió Pero un eso hecho no quiere con decir Montes que del a Plata. nivel de lo que son los organismos internacionales, Sí. a nivel de todos los países, es la protesta pacífica con corte de tránsito, lo que sea, esté habilitada y sea parte de un derecho de una sociedad democrática a protestar. Sí, pero siempre y cuando no se impida la circulación por las rutas, por las calles, etcétera, por los lugares públicos. Y eso es lo que dice el texto. Es decir, impedir la libre circulación de personas y bienes y servicios, eso es lo que se está marcando como límite. Y no es particularmente sindical, porque eso puede tener que ver con manifestaciones de organizaciones sociales o de grupos que espontáneamente se juntan y que cortan una ruta. Y eso hoy, si se aprueba, no se va a poder hacer. Es que ya no se puede hacer, porque el decreto existe. O sea, durante el gobierno del Frente Amplio, cuando se estaba construyendo Montes del Plata, hubo un piquete que impedía el ingreso a la planta, a la papelera, y ahí sacaron un decreto y ese decreto está vigente. O sea que en realidad no hay mucha diferencia con lo que ya estaba. Claro, igual a nivel internacional vigente. se dice que es como la protesta que puede hacer el que no llega de otra manera, la protesta del pobre, ¿no? Yo creo que hay que trabajarlo con mucho cuidado. Lo mismo que el tema, a ver, si acá mañana... Aún cuando sea espontánea, sí, muere mucha gente en un cruce, hay que tener mucho cuidado, claro. y la ciudadanía sale a protestar. Hay que tener mucho cuidado en la aplicación de cómo tiene que responder el Estado. Por ejemplo, si mañana hay una ocupación de una planta, nosotros no vamos a entrar el Ministerio de Trabajo va a interceder, va a buscar el retiro de los ocupantes del lugar de trabajo, y después, si eso no funciona, en algún momento se procederá al desalojo, como se ha hecho, también repito, durante los gobiernos del Frente en oportunidad de ocupación de oficinas públicas. El caso del Codicen fue un caso bien conocido y bastante visible, ¿no es cierto? Entonces, vamos a seguir manteniendo los criterios básicos del funcionamiento de acuerdo al Estado de Derecho y al respeto a los derechos de las personas, ¿no? Pablo Mieres, muchas gracias por estos minutos y bueno, volverá nuevamente como ministro. Cómo no, encantado. Muchas gracias. Nosotros hacemos una brevísima pausa y seguimos con más Informe Capital. No se vayan.